Mis hermanos, como habrán leído en el título de esta última clase, la cual lleva el noviazgo cristiano, un legado que guardar. Y antes de entrar en el tema de hoy, me gustaría recordar algunos conceptos que ya vimos. Y el concepto principal o central es obviamente el noviazgo o el cortejo bíblico. Como recuerdan, dijimos que el noviazgo es el inicio de una relación entre un hombre y una mujer que buscan conocerse. Y cuando hablo de conocer, hablo de su carácter, su fe, si ella o él es un verdadero creyente y tiene una vida que lo demuestre. En pocas palabras, tiene fruto cristiano. No solamente que tenga un conocimiento de Dios, sino que ese conocimiento haya sido por no mero intelectualismo, sino por un corazón renovado y transformado. Eso le llamamos conocer. Proceso en el noviazgo que se conoce esa persona integridad o íntegramente, si es un verdadero creyente. Y después de comprobar ese carácter, ese periodo corto de tiempo, termina en el matrimonio. Bajo la supervisión principal ¿de quién? De los padres. ¿Cuál es la primera clase? El noviazgo es una responsabilidad patriarcal, ¿cierto? Es una responsabilidad. Y uno de los ejemplos bíblicos que utilizamos, y permítanmelo recordarle, fue Mateo 19, de 4 al 6, cuando dice, y él respondió, les dijo, hablando de Cristo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más uno, más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Qué quiere decir con eso? Que antes de la caída, Adán y Eva, Dios los unió, formaban la pareja ideal, la norma para la humanidad de cómo debe unirse un hombre y una mujer. La cabeza de ellos, ¿quién era? Su Padre Celestial, Dios los unió en matrimonio y ese debe ser nuestro ejemplo. Porque a veces podemos pensar, bueno, esa construcción puede ser de la cultura 1800, 1500, pues antes que hubiera una subcultura, la cultura del reino se imperó ante la humanidad. Así se va a unir la humanidad. El padre protege a la hija y los une en matrimonio. Y obviamente Dios unió a su hija con el hombre perfecto que era Adán en ese momento. Y estamos hablando, por supuesto, antes de la caída. Entonces eso puede ser una síntesis de la primera clase. El noviazgo es una responsabilidad patriarcal. Y en la segunda clase hablamos sobre las mentiras de las citas amorosas. Es un modelo que culturalmente decimos que ahora el cristiano puede tener estas citas amorosas, ese concepto para conocerse. Pero si una vez más vamos a la creación, Dios no creó una docena de hombres ni una docena de mujeres, ¿cierto? Para que jugaran el juego de salir en pareja y casarse con cualquiera. No. En cambio, Él quería que Adán fuera un hombre para una sola mujer y Eva para un solo hombre. Dios había pensado en la monogamia, en un solo cónyuge, para que sea una carne espiritual y físicamente. Y esto no solamente en Génesis, Dios constantemente nos recuerda que es importante esa unión, esa monogamia, tanto así que lo dejan los requisitos incluso pastorales. Lo podemos ver en 1 Timoteo 3, cuando la palabra dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no de dos ni de tres, una sola mujer, porque él está apelando a la realidad que hizo a la humanidad. Esto debe ser el diseño que debe normar a un pastor. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí el pastor tiene una influencia natural en las congregaciones. Y él debe normar esa pareja universal que fue Adán y Eva, de una sola mujer.
También lo vemos en 1 Timoteo 5:9, cuando habla sobre las viudas. Y ellas dicen, sea puesta en la lista solo las viudas no menores de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido. Una vez más, a Dios le importa esto. A Dios le importa la pureza antes del matrimonio. Lo cual, las citas amorosas obstaculizan este propósito. Porque las citas amorosas a solas entre un hombre y una mujer generan tentación. ¿O no? Un chico y una chica que se gustan saliendo solas. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo. Y escuché a un joven alguna vez decir, hermano, yo soy un hombre adulto. Yo soy adulto, yo puedo hacer estas cosas. Y yo dije, oh, qué bueno. Pero ¿te refieres que eres un adulto como quizás David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios y por las lujurias se dejó atrapar e incluso aparte del adulterio, para encubrir su adulterio mató a un hombre. ¿Eres esa clase de adulto? Oh, bueno, pero es que yo soy un adulto fuerte. ¿Un adulto fuerte cómo? Como Sansón. Ya sabemos cómo termina esa historia también. Por no obedecer el consejo de su padre. Pero es que, yo entiendo, yo soy un adulto sabio. Yo soy muy sabio. Ah, un adulto sabio. ¿Sabio cómo? ¿Como Salomón quizás? Los hombres no solamente le dijeron que ese hombre era sabio, Dios dijo que este era el hombre más sabio de la tierra. Y por su pecado de lascivia se dejó arrastrar su corazón a ídolos paganos. Hermanos, de hecho si se dan cuenta en la Escritura, la mayoría de los pecados de cristianos lo cometieron en la adultez o en la juventud. En la adultez. Eso en teología lo llamamos un problema antropológico. ¿Qué quiero decir esto? Que no conocen el corazón, su corazón. A mí me da miedo cuando alguien dice eso, porque no tiene ninguna barrera que lo pueda proteger. Yo no voy a hacer esto porque soy adulto. Uy, yo tiemblo. Yo tiemblo cada vez que alguien dice eso. Hermanos, a Dios le importa la pureza ante el matrimonio. Y con estas clases, estas series, no es simplemente imponer la visión sobre ustedes, esto es lo que cree el trono de gracia. Nosotros estamos diciendo esto porque creemos que eso está en la Escritura. Creemos que este es el modelo que Dios ha diseñado para darle gloria. Creemos que este es el modelo que Dios ha diseñado para proteger a nuestros hijos para una futura generación, para guardar un verdadero legado. Hermanos, si nosotros educamos fuertemente a nuestros hijos conforme a la Escritura y los dirigimos bellamente al matrimonio, ese matrimonio va a ser un matrimonio fuerte y ese matrimonio fuerte va a crear iglesias fuertes e iglesias fuertes van a crear una cultura fuerte y una cultura fuerte va a glorificar a Dios. Se va a notar. Se va a notar. Y es nuestra responsabilidad con esto, no es simplemente imponer, bueno, esto es lo que cree el trono de gracia, eso es lo que dice la Biblia. Y yo le hago una pregunta. ¿Nosotros debemos obedecer la Escritura completamente o parcialmente? Completamente, porque no existe aquello de dicen el medio cristiano, ¿cierto? No existe totalmente el medio cristiano. Y a veces eso pasa cuando nosotros damos consejos bíblicos, porque si son consejos que no son bíblicos, tienen la libertad de no acatarlos. Pero cuando damos consejos que son bíblicos, que Dios lo delimita con claridad, y nosotros decimos o recibimos consejo a la carta, este sí, este no, este sí, este no, todos son bíblicos, sí, pero este no me conviene o no me gusta. Estamos diciendo que el medio cristianismo existe.
y que Dios reina en un área de nuestras vidas y en otra no. Eso es lo que estamos diciendo. Así que mis hermanos, volviendo a este tema, Dios le importa la pureza del matrimonio. Y las citas amorosas no proveen o no promueven la pureza, sino todo lo contrario. Dios siempre tiene en mira el cuidado paternal, que se involucre el padre en esta relación normativa. Y miren cómo Dios afirma la protección paternal en un texto que me encanta para ello. Segunda de Corintios 11:2. No lo busquen, yo lo busco. Como el padre espiritual de los corintios. ¿Quién era el padre espiritual de los corintios? Pablo, cierto, Pablo constantemente. Pablo, el padre espiritual de los corintios, Pablo declara: yo os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Yo soy su padre, y estas exhortaciones una y otra vez que yo procuro hacerle a ustedes es para presentarle a ustedes como una novia puro para el esposo. Y el contexto de desposar era el compromiso de novio. Yo lo estoy preparando en este proceso, en este tiempo que se están preparando para casarse con el esposo. Yo los he desposado, yo lo he comprometido, pero ustedes están utilizando este tiempo para ser purificados. Y yo como su padre espiritual, yo quiero ocuparme de eso. Constantemente, para aquellos que dicen, bueno, solamente son en el Antiguo Testamento. No. Dios quiere protegernos con este diseño. El cuidado paternal constantemente lo demuestra. Entonces hemos demostrado que el noviazgo es una responsabilidad patriarcal y que la metodología, algunos lo llaman, de las citas amorosas no es el modelo que Dios ha preparado para nosotros conocerlo o conocer al futuro cónyuge. Eso es una introducción para recordar las dos clases anteriores. Ahora sí, el noviazgo cristiano, un legado que guardar. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí viene la parte práctica. Lo vamos a ver por varios puntos. Lo primero, la capacitación por parte de los padres a los hijos. Y esto parece, bueno, hermano, esto no es el noviazgo, ¿por qué constantemente hablas de los padres? Porque la responsabilidad del noviazgo es una responsabilidad patriarcal. Sí vamos a tocar los jóvenes en esta clase, pero principalmente son los padres. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí instruye en la palabra, es la palabra Shanak en hebreo, y era usada para indicar el comienzo de una construcción y un edificio con un fundamento nivelado, que cuando fuesen a construir las paredes, estas no se cayeran o se agrietaran. Instruye, construye el fundamento para que tus hijos puedan edificar. Construye en ellos. La responsabilidad del padre es construir un fundamento sólido para que su vida sea construido en base a esta realidad. Entonces entendemos que instruir involucra empezar o iniciar a nuestros hijos tempranamente, proveyéndole razones o razonamientos bíblicos de cómo deben vivir la vida, pero también anhelos correctos. Si le educamos a nuestros hijos desde pequeño, huye del matrimonio, es una frase que yo aborrezco y odio. Cuando se casen, mira, pidieron todo. Yo cada vez que yo escucho eso aborrezco la cultura, porque están instruyendo a nuestros hijos a odiar el matrimonio, a repudiar el matrimonio, que es la única manera vivencialmente de representar a Cristo y la iglesia. Y no solamente con palabras. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, los padres, el matrimonio en el hogar?
Lo estamos viviendo de tal manera que nuestras hijas puedan ver a sus papás, wow, yo quiero un esposo así. ¿Cómo cuida a mi mamá? Wow, mira a mi mamá. Yo quiero, en el caso de los hijos varones, yo quiero una esposa así, mira cómo ella vive, mira lo apasionada que es con la escritura. Ella lee su palabra, ella se somete a su esposo como al Señor. Y ese matrimonio realmente, wow, es que yo quiero eso. Que ellos puedan decir, no, en cambio están huyendo del matrimonio. ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿O cómo han estado? Y ciertamente eso golpea nuestro orgullo muchas veces y decir, wow, yo lo hice mal todo este tiempo. Bueno, el primer paso es reconocerlo, pero si eres creyente, arrepiéntete y ahora vive el diseño de Dios. Muéstrale a tus hijos, no están perdidos. Puedes hacerlo, puedes vivir a la luz de la Escritura un matrimonio correcto para que le muestres a tus hijos que se puede replicar a Cristo en el matrimonio. Esto es bello. Hermanos, sabemos que el mundo tiene una cosmovisión sobre el matrimonio, sobre las relaciones, ¿cierto? Pero es una cosmovisión malvada, la cual usa sus atractivos para atentar a nuestra carne y también la carne de nuestros hijos a pecar. Pero hermano, algunos dirán, yo no puedo controlar lo que pasa en la cultura, en las vallas publicitarias, en las novelas, en las películas, incluso donde se exponen en la calle. Yo no puedo controlar eso. Y es ciertamente, no podemos controlar las vallas y no vamos a estar pintando todas las vallas y no mires a nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararlos. Como lo dice a la luz de Efesios 5:11, háganle ver el error a la luz de la palabra. Hijo mío, hija mía, siéntate, tengo que hablar contigo. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. Edúcalo para decir, este diseño está mal, es contrario a la Escritura, está mal. Equípalos, instrúyelos constantemente, que su fundamento sea tan sólido que aún siendo incrédulos ellos digan, esto está mal, la homosexualidad está mal, las relaciones antes del matrimonio están mal. Papá, ¿y dónde sacas tú eso? La Escritura. La Escritura. Capacítalos. Otra cosa que pueden hacer los padres es hacer ejercicios diarios. Porque además de la palabra instruir en el Antiguo Testamento, existe también en el Nuevo Testamento una palabra que podríamos decir es un tipo de sinónimo. Y es la palabra griega gimnazo. Ya saben más o menos qué es lo que quiere decir. Donde viene la palabra en español gimnasio. Ejercitar. Pero dicho con sencillez. Gimnasio se refiere al ejercicio de la mente y el cuerpo diariamente. Y Pablo utiliza esta palabra en Hebreos 5:14, cuando él dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero ¿cómo, Pablo? ¿Cómo se alcanza esa madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esto es una pregunta que todos sabemos la respuesta, pero tengo que hacerlo. ¿Quieres que tus hijos o hijas disciernan correctamente entre el bien y el mal? Entre el bien y el mal de esta cultura y el romance. ¿Quiere que disciernan bien? Entonces ejercitemos a nuestros hijos diariamente. Eso está bien o eso está mal. Decía el pastor Sam Waldron que él cuando se sentaba con su esposa a ver una película o una serie, después que terminaba la serie o la película, decía, mi amor, ¿qué cosmovisión viste aquí? Y ella le respondía, bueno, esto es maltusianismo, esto es aquí, esto es allá y todo eso. Y cuando venían a la casa los hijos hacían lo mismo. No, bueno, esto está mal, pero ¿por qué? Y yo me imagino esa profundidad teológica, no, esto está mal, esto contradice la Escritura y todo eso. No tiene que ser una escuela teológica en un sentido de un seminario. Hijo, llegó la hora del gimnasio. Ay, no, papá. Llegó la hora de ejercitarse en la Escritura. Ay, no. Hermano,
constantemente. Cuando es una realidad en tu vida que tiene que ser dinámico. Dios nos dio energía para ser dinámico, tenemos creatividad para ello, para ejercitar en la palabra de Dios. Eso es como alguien cuando decía, bueno, van a hacer el culto familiar. ¡Wow! Este hombre se tarda más que el pastor el domingo. 3 horas para hacer un culto familiar. No tiene que ser eso. Tiene que ser en su corazón, ganándose su corazón, la realidad. Y obviamente la realidad que nosotros hacemos en nuestro culto familiar, tiene que verla aplicado primero en nuestra vida. Yo creo eso, ¿por qué? Porque mi papá lo está viviendo, porque mi mamá lo está viviendo. Ejercítate constantemente. Y hermanos, no es simple información. Seamos sinceros. ¿Estamos ejercitando así a nuestros hijos? ¿Estamos ejercitando así a nuestros hijos? Y repito, no es para que salgamos aquí después flagelados. Oh, no. Qué bueno que si estas palabras te están llevando a reflexionar, pero es para que las hagas. ¿Recuerdan del cristiano que cumple o se somete a la mitad de las palabras? No hagamos eso. Somos cristianos comprometidos con el Señor, porque sabiendo que incluso lo que estamos viendo hoy es para su gloria, no es para el beneficio de la iglesia local, es para la gloria de Dios. Nosotros estamos transmitiendo estas realidades bíblicas porque es inherentemente para la gloria de Dios. La mayoría de nosotros en 100 años o en 200 años ya nuestros nombres no se van a escuchar ni recordar. Pero podemos tener repercusiones eternas si vivimos a la luz de la Escritura. Las próximas generaciones dependen de nosotros literalmente, y en este caso de los padres. Recae sobre nosotros. Qué bueno, mi hermano. Ay, entiendo eso. ¿Pero qué le puedo enseñar? Y aquí tengo una pequeña lista no exhaustiva para que nuestros hijos sean piadosos. Número 1, enséñale la suficiencia y la autoridad de la Escritura para toda la vida cristiana. La soberanía, la bondad y la sabiduría de Dios como un Padre digno de confianza. ¿Por qué yo me tengo que someter a esto, Padre? Dios es digno de confianza, hijo. 3, agradar a Cristo, no al yo. Esa debe ser nuestra motivación diaria. 4, conocer la voluntad de Dios basadas en las Escrituras. 5, enséñale qué es el amor bíblico y desinteresado. No es el amor de Hollywood con esa cosmovisión pagana. Enséñale el propósito del matrimonio. Enséñale la dirección de los padres. Gana su corazón para que ellos confíen en ti. Una visión de muchas generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? La visión de hoy es, esta vida es una sola y yo la vivo como me da la gana. No, así no puede pensar el cristiano. Hermanos, luchamos con una mente tan individualista que incluso si emprendemos algo intelectualmente, nuestras carreras universitarias, nuestras carreras vocacionales, si no sabemos que nos va a dar ganancias en un corto tiempo, un periodo de tiempo muy corto, nos desmotiva. Estos hombres y estas mujeres que piensan así jamás van a trabajar para la generación futura. No les interesa. Es el aquí y el ahora. Es el consumismo. Es yo necesito, yo. Y si no me satisface, yo no voy a hacer absolutamente nada por nadie. Enséñale que no es así. Y último, las cualidades bíblicas y prácticas de un esposo y una esposa piadosa. Vívelo tú y enséñalo. Vívelo tú y enséñalo constantemente. Ejercítalos en eso. Gimnasio. Ejercítalo en esta realidad. Yo sé que de muchas maneras están pensando cómo aplicar esto. Utilicemos nuestra creatividad. Ahora, ¿solamente los padres son responsables? No, los jóvenes también.
Y lo primero que deben hacer los jóvenes es que debemos o deben confiar en sus padres, y hablando principalmente en términos masculinos, para que proteja física, moral y espiritualmente, para que supervise tu elección de tu cónyuge, no según sus criterios, sino según los criterios de la Escritura. Dios te ha dado un padre para eso. Y algunos podrían decir, ¿sabes qué, hermano? Oh, eso suena muy bonito, pero mi padre es incrédulo. Pues si tú eres creyente, tienes una responsabilidad. Amorosamente tienes que decir cómo se comporta un padre en la Biblia. Y eso va a crear una plataforma para que incluso le predique el Evangelio. Ah, hermano, ya lo he hecho. Ya lo he hecho y no pasa. Bueno, tienes una madre. Repito, ¿recuerdan matriarcado y machismo? No es para, bueno, ahora sí, vas a hacer lo que yo te diga. No. Conforme a la Escritura. Mi hermano, tristemente tengo que decirte que yo no tengo padre ni madre, o no quieren involucrarse en ninguna manera. Pues ese término se conoce como los jóvenes espiritualmente huérfanos. Y pueden recurrir a familiares espiritualmente maduros, primos, tíos, hermanos de sangre. Y en última instancia, mira que lo estoy dejando de último, la iglesia local. Pero no vayas a buscar consejería en otros jóvenes y solteros, que es peor. Hombres maduros, con familia, que se puedan involucrar. Pero que quede claro, esta es la última instancia, porque la responsabilidad principal se la ha dado Dios a los padres. Hermano, de la misma manera que Dios nos eligió ante la fundación del mundo, Dios también te dio ese padre ante la fundación del mundo. Y con una razón muy específica. No lo deseches. Muchas veces nuestros padres, aún siendo incrédulos, tienen mucha sabiduría de un eco antiguo del cristianismo de antes. Por eso es que nosotros tenemos que impactar la cultura también para crear ese eco. Bueno, mi papá o hace 50 años la cosa era menos lasciva que incluso ahorita. Es porque tenía un eco del cristianismo antiguo. Nosotros tenemos que levantar esas banderas nuevamente. Y esto lo vemos bíblicamente en el ejemplo de Ruth y su suegra. Su suegra ayudó a Ruth en todo ese proceso. También lo vemos en el joven Joás, en el rey Joás y el sacerdote en Segunda de Crónicas. También lo vemos con Esther y su primo Mardoqueo. Ahí vemos que Dios protegiendo y proveyendo ese espacio para que ellos puedan cuidarlos incluso en la elección de su cónyuge. Entonces, pero la clave para confiar en tu Padre terrenal es que confíes en el diseño de tu Padre celestial. Wow, a veces me da terror. Confía en el diseño de tu Padre celestial. Dios ha diseñado esta manera para hacerlo, para cuidarte, pero en fin último, para Él recibir gloria. Porque a veces vemos incluso el matrimonio o el noviazgo como para hacernos felices a nosotros. Y eso es una manera egoísta de ver el noviazgo e incluso el matrimonio. El matrimonio está diseñado para darle gloria a Dios. Si tú quieres entrar al matrimonio, al noviazgo, con una idea de suplir tus necesidades, eso es egoísta y satánico. Nosotros como hombres tenemos que prepararnos en un futuro para proteger a una hija de Dios. Y la hija de Dios se va a someter a un futuro cónyuge para darle gloria a Dios. Y obviamente Dios es tan bueno que provee cuidado para su hija a través de ese hombre. Hermanos, se trata de la gloria de Dios. Y eso es algo que tenemos que abrazar. ¿Qué más tienen que hacer? Pues prepararse antes que este momento llegue. Como lo dice Proverbios 24:27. Prepara tu trabajo fuera y disponlo en tu campo. Y después edifica tu casa, incluye vivienda, matrimonio e hijos. ¿Qué quiere decir con esto? Prepara tu trabajo fuera y disponlo en tu campo. Esto habla de una preparación vocacional.
prepáralo. Y después edifica tu casa, que incluye vivienda, matrimonio e hijos. La preparación para el matrimonio es un periodo largo. No hablo del cortejo en sí mismo, sino antes incluso del noviazgo. Debes estar preparado para el matrimonio espiritual, vocacional y financieramente hablando del hombre. Y la preparación vocacional no es meramente un trabajo. No es meramente un buen sueldo en el trabajo. Lo voy a explicar. Imagínense que me contrataron para mover un lápiz de aquí a aquí. Ay, ¿cuánto ganas ahí? $10,000. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! Esto es un buen prospecto. Y cuando se termine ese trabajo, mira, como muchos trabajos han terminado, ese hombre no sabe hacer absolutamente nada. A diferencia que se termina un trabajo a un médico, a un panadero, que sabe vocacionalmente que Dios lo ha llamado a esto. Te pueden botar de ese trabajo, pero tú sabes que tu vocación puede defenderte en un futuro. Vocacional, tienes que prepararte vocacionalmente para que sean capaces y estés preparado para ser una futura cabeza de hogar. Y por supuesto espiritualmente. Antes de casarte, debes desarrollar una disciplina e iniciativa. Debes tener iniciativa en la adoración, en la oración, en el aprendizaje de las Escrituras. Debe ser una iniciativa propia. Y la autodisciplina en el uso del dinero, en la comida, en la pulcritud y en el trabajo. La excelencia en el trabajo. Eso tiene que ser un periodo antes incluso de decir estoy listo. En cuanto a la mujer joven, también tiene que estar preparándose durante la etapa antes de este noviazgo, siguiendo el ejemplo de Sara, de María y la mujer de Proverbios 31. En lo que toca a la vocación, debes desarrollar sus habilidades y dones domésticos, al igual que los talentos que Dios ha dado para ayudar a su futuro esposo. ¡Wow! Esto suena... A veces el feminismo, el matriarcado suena como que, bueno, para ayudar a su futuro esposo, sí, porque el objetivo de su futuro esposo no es su futuro esposo en sí mismo, sino es la gloria de Dios. Las mujeres están diseñadas por Dios para ser la ayuda idónea, no porque tengan una menor calidad, porque como dijimos en la primera clase, los dos tienen igualdad, pero es para desarrollar el plan de Dios. Decía una hermana, en un libro muy bueno que se llama Eva en el exilio, que si Adán hubiese estado solo, no hubiese significado absolutamente nada. Era la semilla sola. Pero Eva, la ayuda idónea, representaba esa tierra fértil que hacía multiplicar la semilla de la gloria de Dios por el mundo. Hermanos, eso no se trata de una guerra de los sexos. Eso se trata de la gloria de Dios. Por eso es que estamos tan involucrados y queremos que ustedes aprendan a proteger a sus hijos para la gloria de Dios, que ellos se sientan seguros, pero que el objetivo de ustedes lo aman, estoy seguro, pero es la gloria de Dios incluso, para que nosotros podamos tener una cultura avasallante, fuerte, es decir, wow, aquí se puede construir encima de esto. Esto es algo glorioso y hermanos, no es imposible. Porque nuestra cultura de hoy no es así porque fue así siempre. Ella fue discipulada también. Esas músicas que escuchan hoy, los músicos, incluso las ropas ajustadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Siempre fue así? No, absolutamente no. Para que nosotros nos gustara eso en esta cultura es que fuimos discipulados. Entonces el discipulado es algo natural en nosotros. Nosotros podemos hacerlo. Podemos levantar una cultura que dé gloria a Dios. Y hay un mayor impacto en el génesis de la cultura que son las familias. ¿Tú quieres cambiar una cultura? Cambia las familias. Cambia las familias. Otro que debe hacer el joven o los jóvenes, investiga. El hombre debe estar seguro por su parte que su futura esposa que elija, su anhelo, el anhelo de esa joven, es cumplir sus funciones ordenadas por Dios como cristiana, esposa y madre. ¿Y quién es el mejor de decir que si una chica está preparada en esas áreas de cristiana, esposa y madre? ¿Quién es el mejor? Dios principalmente, pero Dios ha delegado a alguien.
El padre. El padre. Hija, tú estás lista para casarte, hija. Tú no estás lista para casarte aún. Pero repito, no es por atesorarle per se. Para mí, esta es mi hija. Conforme a la Escritura. Y la mujer, por su parte, teniendo en cuenta que la Biblia requiere que respete y se someta a su esposo, debe preguntarse algo antes. ¿A qué clase de hombre me voy a tener que someter? En términos más generales, sería alguien que sea espiritualmente maduro. Pero imagínate, mi hermana, sometiéndote a un hombre que es inmaduro en todas las áreas. Eso es un matrimonio que vas a sufrir. Has elegido sufrir. Pero, como Dios ha provisto este modelo, ¿a quién debería preguntar la joven si este hombre que se está acercando a ella es maduro? ¿A quién? Al padre de ellas. Repito, no por ideas propias del padre. El padre, por medio de la palabra, discierne si este hombre puede cuidar a la hija o no. Hija, en este momento no digo que no sea creyente. De hecho, cuando un joven se acerca a una joven y el padre se da cuenta que no está preparado, esto es un buen momento para discipularlo. Puede ser él mismo o puede ser otro hombre maduro que lo discipule, para que él crezca, porque en algún momento él se va a casar. Este es un momento de conocer la intimidad y cercanía de ese hombre. Necesita ser discipulado, hijo. Ahorita no estás. ¿Pero por qué? Te falta esto, te falta esto, te falta esto. Había un joven que se acercó a mí hace muchos años de otra iglesia y me dijo, mi hermano, ya yo estoy listo para casarme. Sí, ¿por qué? Mira, me he leído la teología sistemática de Berkov y tal, y un montón de libros que ya ni me acuerdo. Qué bueno. El deseo de casarse siempre va a ser bueno. ¿Dónde van a vivir? Pálido. No sé. Ajá, ¿y estás trabajando? No, bueno, no, en este momento no. No solamente es una sola parte, es la integralidad. Es decir, está bien que tengas esos deseos, pero tienes que nivelar esta realidad. Y algunos piensan, bueno, pero hermano, mira la economía de Venezuela, no voy a tener un apartamento. No vayan tan allá, porque la mayoría del contexto de los venezolanos, por lo menos un tiempo, un periodo corto, han vivido con sus suegros, con los padres de ellos, pero es un periodo corto, sabiendo esto. Pero esto es un hombre que ya está preparado, que trabaja arduamente, pero no le alcanza el salario. Es un hombre que se está capacitando espiritualmente, que los ve crecer en la devoción del Señor, pero es un hombre que desea hacerlo. Obviamente esto es un contexto muy específico, pero tú ves la realidad de estas dos dimensiones. No, si alguien no ha pensado nunca dónde van a vivir, ya tú todavía no estás. O como decía el pastor Paul Washer, si ese joven que quiere casarse cree que Juan el Bautista fue el que escribió el libro del Evangelio, no estás preparado. No estás preparado para casarte aún. Así que son cosas que se preguntan. Entonces, su hija, en este caso, tiene que confiar en su padre, discierna con esta claridad. Y durante la etapa del noviazgo, esto es importante, las conversaciones, cartas y mensajes tienen que ser escritas con tanta transparencia y pureza que si nuestros padres nos las piden en un sentido, nosotros se las podemos enseñar. ¿Por qué? Recuerden el noviazgo. Porque el noviazgo es para conocer el carácter de este hombre o esta mujer. Y algunos dirán, ¿qué? Vi algunas caras así. ¿Y el romance? Mis hermanos, yo amo el romance. Yo lo amo. Pero me falta crecer en él. Pero lo amo. Pero el romance Dios lo ha determinado para el matrimonio. ¿Tú quieres romance con esa chica? Cásate, en el momento lo vas a tener sin fin. De hecho, a mí me preocupa que después se casa, ya el romance desapareció. No puede ser así. El romance Dios lo bendice, pero en el matrimonio. Es bello, es glorioso, pero en el matrimonio.
Ese conocimiento en el noviazgo es para conocer su fe, su carácter, si es un verdadero cristiano, cristiana, si tiene estas cualidades para casarse. Eso es lo que tiene que ver en el noviazgo. Y quisiera contarle una historia del primer misionero americano que iba a la India, para que vean cómo luce ese cuidado patriarcal de un padre antes de dar a su hija en matrimonio. Y le voy a dar un contexto primero en qué año fue. Y fue en 1810. Después, este hombre pertenecía a los misioneros. Y después de una reunión de misioneros del extranjero, o sea, así se llamaba la compañía, en Estados Unidos, el joven misionero Adoniram Hobson fue hospedado en la casa de los Hazelin. Era normal. Compartían un tiempo antes de volver a su casa, generalmente en el medio del país, Estados Unidos. Y allí conoció a su hija. La vio. Y quedó impactado por ella. Ella se llamaba Anne. Quedó impactado por ella. Y no solamente por su belleza, sino cómo ella amaba al Señor, cómo rebosaba de teología, cómo se comportaba en su casa, en su familia, y cómo amaba las misiones. Este hombre quedó traspasado. ¡Wow! Un mes después, ella le escribe una carta diciéndole, ¿será que puedo conocerte? Y esto en la traducción moderna, ¿será que puedo escribir para casarnos? Para empezar nuestro proceso. Y ella le dice, hey, pregúntaselo a mi padre. Pregúntaselo a mi padre. No lo digas conmigo. Y él le escribe esta carta. Y aquí vamos a leer todo. Mi hermano, me van a acompañar. Dice la carta. Ahora debo preguntarle si consiente usted en separarse de su hija la primavera venidera, para no volverla a ver en este mundo. Si puede consentir en su partida y en su sujeción a las tribulaciones y los sufrimientos de la vida misionera. Si consiente que se exponga a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima de la India, a todo tipo de necesidad y angustia, a la degradación, el insulto, la persecución y quizás a una muerte violenta. ¿Puede dar su consentimiento en todo esto? Por el bien de quien ha dejado su hogar celestial y murió por ella y por usted, por el bien de las almas perecederas pero inmortales, por el bien de Sión y la gloria de Dios. ¿Puede usted dar su consentimiento en todo esto, con la esperanza de volver a ver a su hija en el mundo de la gloria, con la corona de justicia, brillando con la alabanza transmitida a su Salvador, por los impíos salvos gracias a su mediación, salvos de la desesperanza y el sufrimiento eterno? Adoniram Hobson. En pocas palabras, ¿puede darme a su hija para todo esto? Y el padre llamó a su hija Anne, hija, decide tú qué quieres hacer. A lo que ella aceptó. Me voy a las misiones. ¿Vieron el centro de la carta? No era ser felices. No era este hombre me va a proveer todo lo que el conceptual o la cultura quiere. Este hombre me está llamando a vivir y a morir por la gloria de Dios. Nuestros deseos y pensamientos egoístas, incluso en ese periodo del matrimonio o del noviazgo, tienen que acabarse. Tienen que morir. ¿Qué harás cuando encuentres a tu verdadero amor? ¿Qué harás? Pues después que la joven pareja y sus padres completan el noviazgo con una nota positiva, entonces en el nombre de Jesucristo pueden casarse. Hermanos, quizás esto está bombardeando nuestras ideas y esto ha pasado conmigo de muchas maneras. ¡Wow! Someterme a esta realidad de la Escritura. Hermanos, primero Dios te está protegiendo, te está amando.
Y Él quiere algo principal en todo esto: promulgar y proteger su gloria. No creas las mentiras de las citas amorosas o de otro contexto. Sométete a esta realidad. Dios te ama y ha diseñado una manera única de protegerte. Abraza esta realidad como la tuya y como la mía. Como decía un siervo del Señor, abracemos la visión de Dios para el noviazgo, para que tengamos matrimonios sólidos y estos matrimonios sólidos dejen un legado sólido para la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. No se trata de hacernos felices, se trata de la gloria de Dios. Amén. Oremos.